Alabamos y bendecimos su nombre y estamos muy agradecidos de las bondades del Señor. Como siempre digo, hemos adorado el nombre de Cristo, hemos cantado al Señor, le hemos hablado a Él. Ahora vamos a escuchar su palabra, esperando que Él nos hable a nosotros. El menor de los dos hijos se cansó de estar en casa. Impaciente por el gobierno paterno, emprende la aventura de hacer su propia vida lejos de ellos. De repente, la vida tranquila, apacible y segura de su familia no lo llenaba, ni tampoco las estrechas y polvorientas calles de su pueblo le emocionaba. Quería experimentar con nuevas vivencias, conocer gente que él consideraba interesantes, amistades importantes de clase y de sociedad. Todo eso no se lo podía dar ni su familia, ni tampoco su pequeño pueblo. Después de provocar una crisis familiar, lleno de rabia, de resentimientos, empacó y un día, sin despedirse de nadie, se fue con la intención de no volver jamás. Lleno de ilusiones ante las expectativas que genera vivir como siempre había soñado, estaba seguro de que le iría bien. Joven, apuesto, con dinero, pronto comenzó a experimentar lo anhelado. De fiestas en fiestas, nuevas y encantadoras amistades, noches largas, días cortos, bonches y glamour, risas sin lágrimas, placer sin control. Por fin estaba haciendo lo que siempre quiso hacer y aquel espíritu aventurero encontró plena satisfacción sin ningún tipo de señalamientos. Un día el dinero le faltó y junto con él también se fueron los amigos, los amores y el placer. Entonces dio paso a la soledad, a la traición y al dolor. Solo, abandonado y anónimo, tiene que abrirse paso con la sola compañía de su sombra. Su mundo, su microuniverso, como castillo de naipes, se desplomó. Las eternas juergas, la esplendidez del yo pago, las risas que provocaban sus historias y la etiqueta VIP de su presencia solo se pueden ver de lejos merodeando por los pasillos de su memoria. Ahora, con una conciencia que lo agobia, por primera vez en mucho tiempo piensa en papá y en la familia que había dejado de querer. Esta es la historia de lo que a él le sucedió después. Vayamos a nuestras Biblias y leamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 17 al 24. Y yo creo que todos ya estamos familiarizados con la porción que vamos a leer. Lucas capítulo 15, versículos 17 al 24. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros o trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo
y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de los trabajadores tuyos. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y le dijo, cuando le llegó, sintió compasión por él, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Y traed el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. El Señor bendiga su palabra. Este pasaje, a mi modo de ver, y creo que es muy claro, muestra evidencias de un verdadero arrepentimiento. Esta es una de las parábolas más amadas de todas las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 15 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, contiene 3 parábolas, una seguida de la otra, que tienen más o menos la misma estructura. En el capítulo 15, versículos del 1 al 7, encontramos la parábola de la oveja perdida. En el versículo 8 al 10, la parábola de la moneda perdida. Y del 11 hasta el final del capítulo, en el versículo 32, encontramos la parábola del hijo perdido. Y estas parábolas tienen la misma estructura. Algo que se posee, la pérdida, reencuentro y el gozo de tener lo que se había perdido. En las 3 parábolas es la misma estructura, la misma línea narrativa o argumentativa. Y aquí, en esta parábola, que la conocemos como parábola del hijo pródigo, deberíamos llamarle, como dicen algunos autores, la parábola del padre amoroso. El gran protagonista de este texto es precisamente el padre que recibe al hijo incondicionalmente, el padre que tiene su gobierno en su casa, pero que el hijo se rebela contra ese gobierno. Obviamente aquí en el pasaje no se da los detalles de la familia, pero parece ser, no es algo que dice el texto, pero parece ser que esta es una familia monoparental, donde solamente está el padre, la madre no se menciona. Y normalmente en las familias, cuando uno de los 2 padres faltan, el hijo mayor, de manera inconsciente o consciente, pasa a ocupar el lugar de esa parte, de ese cónyuge, de ese padre o de esa madre que falta. ¿Por qué? Porque más adelante nosotros vemos al hijo mayor reclamando y sintiéndose mal porque su hermano estaba siendo recibido de la manera en que fue recibido. Dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió el padre y le rogara que entrara. Pero él les dijo, Padre, mira, por tantos años te he servido, nunca te he desobedecido ninguna orden tuya y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. No sabemos si el argumento de este muchacho es verdad, pero qué muchacho va a pasar la vida trabajando y no va a tomar un tiempo para esparcirse a menos que le hayan puesto sobre sus hombros una gran responsabilidad a la falta de uno de los padres. Normalmente esto pasa, pero estos son simplemente inferencias que nosotros hacemos. Lo cierto es que encontramos 2 polos opuestos, un hijo responsable, excesivamente trabajador y otro despreocupado e irresponsable. Ese irresponsable un día decide irse de la casa, como nosotros ya sabemos,
y quiso vivir la vida que siempre soñó, y precisamente esta vida que soñó le pasó factura, llevándolo y reduciéndolo a vivir de la manera más indigna que en una mente judía una persona podía vivir. ¿Y cuál era? Cuidando los animales más repudiados por los judíos, que eran los cerdos. Era impensable que un judío pudiera estar cuidando cerdos. Era un trabajo ignominioso, vergonzoso, blasfemo, profano. Y aquí está este muchacho que ya comienza a pagar las consecuencias de su vida disoluta. Y nosotros vemos que el texto dice que él deseaba llenarse el estómago, en el versículo 16, de las algarrobas que comían los cerdos, pero ni siquiera eso podía. Quiere decir que este pasaje presenta un drama que nosotros vemos a diario, aunque tenemos que añadir que en el día de hoy quizás no solamente son pródigos los hijos, sino también los padres, porque los padres son los que se van de la casa normalmente en estos días. Lo cierto es que el pasaje nos presenta un muchacho arrepentido. Un verdadero arrepentimiento se caracteriza por unos pasos que él da que creo que es digno de atención. Cuando una persona verdaderamente está arrepentida, hay humillación, y esa humillación se caracteriza porque no hay autojustificación. No quiere excusarse buscando culpables en otras personas. No hay orgullo, no hay señalamiento a otro. Se ve él y solamente él culpable. Y aquí lo vemos, cuando estaba allí, que deseaba llenarse el estómago con la comida de los cerdos, él se vio a sí mismo culpable. Y es importante que nosotros podamos comparar esto a la luz de lo que es nuestra propia vida. No hay autojustificación, no hay orgullo, no hay señalamientos a otros. Solamente él y nadie más que él es responsable de las condiciones en las que él estaba viviendo. Hay personas que cuando están en desgracia, para que su conciencia no lo mortifique, están ellos mismos buscando a quién culpar. Génesis capítulo 3, verso 9, se oye la voz del Señor en el Edén: Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán se esconde del Señor. El Señor le pregunta: ¿qué pasó? Adán dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y ahí comienza ese diálogo entre Dios y Adán. ¿Y quién te llevó a comer del fruto del árbol que yo te dije que no comieras? Y Adán respondió: la mujer que tú me diste. Y la mujer dijo: la serpiente. Cada quien responsabilizó a un tercero. Desde ahí el ser humano siempre trata de evitar la mortificación de la conciencia, transportando su culpabilidad a otros. Todos son culpables, menos yo. Pero aquí no vemos eso. El muchacho que vivió su vida disoluta, aquel hermano menor, dice el versículo 17, volviendo en sí, y dijo: ¿cuántos trabajadores, cuántos jornaleros en la casa de mi padre viven mejor que yo? Estoy aquí rodeado de esta indignidad, peor que los animales domésticos de casa. Aquí estoy viviendo la ignominia, disfrutando de este hedor maltrecho, olvidado, nadie me conoce, estoy solo. Los amigos que me celebraban los chistes ahora no están. Ahora estoy yo solo, rodeado de unos animales que viven mejor que yo. Él sabe que él es culpable. Y yo creo que él evidencia un verdadero arrepentimiento. La palabra arrepentimiento se usa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aunque en el texto
en esta parábola que llamamos del hijo pródigo, en todo este pasaje la palabra arrepentimiento no aparece, verdaderamente él tiene un arrepentimiento. Aunque no aparece literal y él se arrepintió, los pasos que él dio es evidencia de una persona arrepentida. ¿Por qué decimos esto? Porque el arrepentimiento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es un reflejo de los pasos, o los pasos que él da es un reflejo de lo que es el arrepentimiento en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es la palabra hebrea chup, que significa una media vuelta, un cambio de dirección. Una persona va caminando y se da cuenta que ese camino que lleva es el camino errado y da media vuelta y camina en dirección opuesta para alejarse de aquel camino que lo lleva al deterioro, a la muerte, a la calamidad, al desastre. Se da cuenta, reconoce, y es una manera evidente, visible, tangible, palpable de ver a una persona arrepentida. El concepto aparece unas 1066 veces en todo el Antiguo Testamento. Dice en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 47, si recapacitan o si le dan media vuelta al corazón, esa palabra recapacitar se puede traducir como si se arrepienten, si giran en dirección opuesta a donde van, en la tierra a donde hayan sido llevados cautivos, y se arrepienten, ahí vuelve el término, y hacen súplica en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo, hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente, por tanto, arrepiéntanse. En Ezequiel capítulo 14, verso 6 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, arrepentíos, den media vuelta, no sigan por el camino que van. La Escritura dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero si ese hombre se devuelve de ese camino malo que él cree que es correcto, esto es un arrepentimiento. El arrepentimiento en el Antiguo Testamento es la evidencia visible de que una persona ha cambiado. Hay personas que dicen, no, pero yo soy una nueva persona, yo he cambiado, sí, pero no se ve. Uno tiene que hacer un esfuerzo para creerle y quiere ayudarlo, pero ¿qué va? Ellos mismos no se ayudan. El arrepentimiento en el Antiguo Testamento es ese giro, esa media vuelta, ese cambio que se puede vislumbrar. Es una evidencia pública de que una persona ya no va por el camino de la perdición. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, esta palabra arrepentimiento tiene otra connotación que completa el arrepentimiento que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. La palabra arrepentirse o arrepentimiento es la palabra griega metanoeo, que significa un cambio de actitud, una disposición diferente en el corazón. Una persona que dice haber cambiado de idea con respecto a algo y comienza aquí en su mente. ¿Por qué esto es así? Porque es posible que alguien diga, yo estoy arrepentido, y se ve un arrepentimiento, pero internamente no. Entonces esta persona está tomando una actitud hipócrita. ¿Por qué? Porque está diciendo que ha cambiado, pero en su interior, en lo más profundo de su corazón, sigue igual. Es como que alguien diga, mira, sí, yo te perdono, pero por dentro dice, ojalá que te lleve bien, ustedes saben. Esa persona está diciendo, te perdono. O una persona está diciendo, tú sabes que yo te amo tanto, ay, ojalá te boten del trabajo. O una persona que le diga al otro, ay, me alegro mucho de tu ascenso. Ah, era yo que me lo merecía. Hay una incongruencia entre lo que esa persona dice o hace y lo que tiene en el interior de su corazón. Por eso una persona verdaderamente arrepentida es una persona que ha cambiado de idea respecto de algo o de alguien. Hay una transformación interna en ella. Entonces,
En este pasaje del hijo pródigo, nosotros vemos esos dos rasgos principales del arrepentimiento, como lo vemos en todas las escrituras. Un cambio de dirección, pero también un cambio de actitud. Y los dos se complementan. Una persona puede decir, sí, yo me arrepentí, yo soy una persona que ya no estoy en los caminos que yo andaba. Y visiblemente se ve así, pero internamente todavía sigue codiciando eso. O una persona que dice, sí, yo me arrepentí, lo importante es lo de adentro, pero todo el mundo lo ve que sigue igual. Se necesitan las dos connotaciones. Chup, cambio de dirección; metanoeo, cambio de actitud. Es un cambio exterior y un cambio interior. Quiere decir que una persona arrepentida está transformada, cambiada, ha cambiado por dentro y por fuera. Cuando nosotros vamos a la vida de este joven arrepentido en la parábola, nosotros podemos ver esas evidencias. Y me llama la atención que las palabras del Señor siempre hacen hincapié en que nosotros tenemos que arrepentirnos. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero, o más, el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. San Agustín decía lo siguiente: cuando un hombre descubre sus faltas, Dios lo cubre. Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre. Cuando un hombre las reconoce, Dios la olvida. ¡Qué lindo! Y aquí, cuando nosotros vamos a esta hermosa parábola, lo primero que vemos es un cambio de actitud en él. Vayamos a los versículos 17 al 21. Lucas 15, versículos 17 al 21. Y aquí veremos cambio de actitud. Leemos. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Aquel muchacho está rodeado de cerdos, lo que significa estar en un hato de cerdos, mal olor, todas aquellas condiciones infrahumanas, un lodazal húmedo, en el ostracismo, lejos de las personas, nadie quiere pasar por allí y la única compañía que él tiene son aquellos cerdos que están comiendo mejor que él. En adición le podemos añadir la blasfemia y la profanación que significaba para su vida, puesto que los judíos todavía en el día de hoy no comen cerdos porque lo consideran un animal inmundo. Y allí está él, ya tocando fondo, llevado al extremo, al límite. Y es cuando está en esas condiciones que él cambia de actitud. Dice el texto, pero él volviendo en sí, cuando él realmente se da cuenta de lo que él ha hecho, de lo que ha sido su vida, del desastre que él ha causado por vivir bajo los caprichos de su empedernido corazón. Hay entonces un cambio de actitud. Hay una disposición totalmente diferente en su alma. Aquel muchacho que había hecho lo que a él le da la gana, de repente ahora se ve cambiado, transformado por lo menos internamente. Algo que él no había hecho antes. Tiene todavía un poco de luz en su corazón, en su vida. Todavía queda algo que le dice a él que él todavía tiene esperanza. El texto dice claramente, mas él volviendo en sí. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo 17, cuando finalmente entró en razón, había perdido la razón. El pecado nubla el entendimiento de las personas y los vuelve como brutos también. Recuerden a Aarón, el hermano de Moisés, Éxodo capítulo 32.
El pueblo de Israel viene y le dice, no sabemos qué ha acontecido, recién salido de Egipto. Después de ver las manifestaciones extraordinarias, sobrenaturales y poderosas del Señor, ellos vienen y le dicen, no sabemos qué aconteció con el tal Moisés. Queremos que tú nos hagas un ídolo para que nosotros lo adoremos. Después que vieron todo lo que Dios hizo por ellos. Y Aarón, que era el líder espiritual del pueblo, el sumo sacerdote, le dice, está bien, tráiganme las prendas, yo le voy a hacer algo. Y le hace un becerro de oro. Cuando Moisés baja del Sinaí, que ve este espectáculo denigrante, hasta dónde llega la ingratitud de las personas, el olvido, la amnesia espiritual voluntaria. Moisés le dijo, ¿y qué es esto? ¿Ustedes recuerdan la respuesta de Aarón? Dice, no sé, yo eché todas las prendas ahí, ¡puf! Y apareció un becerro de oro. El pecado nubla la razón de las personas. Y aquí este muchacho está fuera de sí, había perdido la razón. Entonces, volviendo en sí, entonces recobrando la razón, se dio cuenta de cómo vivía en casa de papá. Cuando el ser humano recobra la razón espiritual, cuando sus sentidos a la realidad están afinados con el propósito de Dios, entonces se da cuenta del desastre que es su vida o de las bendiciones que le ha dado. El desastre de su vida lo lleva a arrepentimiento y las bendiciones que le ha dado Dios lo lleva a la gratitud. Una persona que no agradece es una persona que ha perdido la razón. Una persona que no se arrepiente también la ha perdido. Y este muchacho cambia de actitud. Ya no hay excusas, ya no hay orgullo, ya no hay autojustificación. Y que no hay nada que ocultar. ¿Qué más evidencia necesita de tu fracaso? ¿Cuántos fracasos más necesita para darte cuenta que el camino por donde va no es el camino correcto? Y hay personas que están en pruebas de fracaso en fracaso porque todavía mantienen su orgullo, no se quieren doblegar ante el Dios Todopoderoso, que todavía le mantiene con vida, que todavía le da oportunidad, que todavía abre las puertas y mantiene las puertas de la gracia abiertas de par en par para que venga arrepentido, pero no se arrepienten. Y mientras no se arrepienten, entonces la disciplina del Señor se mantendrá. Dice el Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se convirtió mi verdor en sequedades de verano. ¿Cuántas sequedades más, cuántas sequías más en tu vida necesitas para que humildemente venga arrepentido a un Dios amoroso que te va a ver de lejos y te va a besar, te va a cargar y te va a vestir de nuevo? ¿Cuánto más necesita pasar? ¿Cuánto sufrimiento más? ¿Cuántos dolores te vas a causar a ti y a los demás? Cambio de actitud, evidencia de un arrepentimiento verdadero. Pero yo conozco personas, yo sé que ustedes también, que se pasan la vida reconociendo que están mal. Sí, yo sé que estoy mal. Sí, yo sé que tengo que cambiar. Pero ¿qué pasa? Nunca cambian. Sí, yo sé que tengo que ponerme a dieta y a siniestra, pero nunca se ponen. Sí, yo sé que tengo que hacer eso. Sí, yo sé que tengo que cortar con esto. Sí, yo sé que tengo que hacer aquello. Sí, yo sé que es así. Sí, pero nunca hacen nada. Entonces no es solamente un cambio de actitud, es un cambio de dirección. Por eso, concepto de arrepentirse en el Antiguo Testamento con metanoeo, concepto de arrepentirse en el Nuevo Testamento se combinan para un verdadero arrepentimiento. No es simplemente, sí. Incluso hay personas que quieren justificarse y dicen, no me juzgue, lo importante es lo de adentro.
es que tú no sabes lo que hay en mi corazón. Bueno, lo que hay en tu corazón tiene que reflejarse fuera de él, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, este muchacho no se queda en el cambio de actitud, sino que también hay un cambio de dirección. Miren lo que dice el versículo 20. Y levantándose, ¿qué hizo? Fue a su padre. Y levantándose, fue a su padre. Él no solamente entró en razón diciendo, ay, yo sé que tengo que cambiar. No, se levantó y fue a donde su padre. ¿Usted cree que fue fácil para él esto? ¿Usted cree que venir y decir, wow, déjame yo ir a donde mi papá? ¿Cuántas preguntas pasaron por su mente? ¿Me va a recibir? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Qué va a decir mi hermano? ¿Qué van a decir las demás personas? Recuerden que este muchacho viene de cuidar cerdos. No había transporte, no tenía dinero. Dice la Escritura, al inicio de la parábola, en el versículo 13, cuando él salió de su casa, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Él se fue lejos. ¿Cuántos días duró en llegar? Sin comer, durmiendo a la intemperie en el camino, viviendo de la caridad pública, con el olor que tenía. Un perfume que era muy común en aquellos días, que se llamaba extractos del Seol. Aroma de cerdo concentrado. Eso era lo que él tenía. No tenía Chanel, Aventus, no tenía nada de eso. Allí estaba él, rumbo a la casa de su padre. Arruinado, con hambre, cargando lo único que poseía, su desvergüenza, con aquella humillación portátil que por donde quiera que pasaba la gente le dejaba el limpio, solo. Pero él tenía una convicción, y es que él conocía a su papá. Él sabía que el papá podía recibirlo. Si él tan solo se imaginaba que su papá no podía recibirlo, él no iba a hacer todo este sacrificio. Y allí llega rumbo a la casa de su padre. Y levantándose fue a su padre. Y aquí es maravilloso cómo la evidencia de un verdadero arrepentimiento se complementan. Un cambio de actitud y un cambio de dirección. Dice el versículo 21 que el hijo se encontró con el padre. Y lo ensayado, él lo dijo. Pero quiero llamar la atención a lo que hizo el padre en el mismo versículo 20. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. 3 cosas hizo el padre antes de que el muchacho tan siquiera hablara. Él estaba convencido del amor de su padre y aquí se evidencia. Él dice, voy a volver a la casa de mi padre, y él va con la seguridad de que su papá lo va a recibir. Le voy a decir, padre, mira, yo he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como a uno de tus jornaleros. Parece ser que hay una convicción del carácter amoroso y misericordioso del padre, y así son los padres. Y si ese es un padre terrenal, ¿cuánto será nuestro Padre Dios que está en los cielos? No importa las veces que hayamos pecado, no importa las veces que hayamos disfrutado lo que Dios odia, si venimos arrepentidos, Dios nos va a recibir con las puertas abiertas. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Y el Padre hizo 3 cosas
antes de que el hijo hablara. Dice la Escritura, corrió, tuvo compasión por él, corrió, 4 cosas, tuvo compasión, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Se le movieron las entrañas, es la palabra que se traduce como compasión. Sintió en lo más profundo de su ser, físicamente, biológicamente, se conmovió internamente cuando vio a su hijo en esas condiciones. El que tiene compasión no mira lo que el otro ha hecho, sino la condición en que está en ese momento. Y aquel muchacho, las condiciones en que estaba, era deplorable. Y aquí vemos por qué este es el epicentro de este pasaje, que gira en torno a la actitud amorosa, misericordiosa, compasiva de este papá. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, el papá lo conoce, pero no es el hijo que se fue erguido, orgulloso, llevándose el mundo por delante. Es un muchacho que está arruinado, maltrecho, desvencijado, maltratado. Aquel muchacho no se va así, este muchacho se fue arrogante, petulante, soberbio, y ahora llega humillado. Y el papá lo conoció de lejos, porque eso es lo que dice el texto. El texto dice que todavía cuando estaba lejos su padre lo vio. Esto me recuerda que los discípulos cuando salieron del área donde se multiplicaron los panes y los peces, el Señor los envió en una embarcación para que cruzaran el mar de Galilea, que es un lago realmente, y que cuando estaban a la mitad de la travesía, vino una gran tormenta, ¿recuerdan? Y dice la Escritura, en la versión de Marcos, que ellos estaban luchando y batiéndose entre la vida y la muerte por sobrevivir, pero que Jesús no estaba ahí. Y Jesús después vino caminando sobre las aguas y calmó el viento y entró con ellos en la barca. Pero cuando ellos estaban aquí luchando por vivir, que Jesús no estaba en la barca, dice el evangelista Marcos que él desde la tierra firme los veía remar a ellos. Ellos no veían a Cristo, pero Cristo lo estaba viendo a ellos. Y a veces cuando estamos pasando por pruebas y dificultades, decimos, ¿dónde está Dios? Yo no lo siento, yo no lo veo. Mira, no sé si esto te va a servir de consuelo, pero a mí sí me sirve de consuelo. Lo importante no es que tú veas a Dios, porque tú no tienes control de nada. Lo importante es que Dios te vea a ti, y Él sí tiene control de todo. Eso es lo más importante. Lo importante no es que yo pueda palpar a Dios, lo importante es que Dios, el creador de los cielos y la tierra, tiene absoluto control de todo. Y aunque yo no lo vea, Él sí me ve. Y aquí vemos este padre que representa a Dios, que de lejos conoció a su hijo. Y las personas que conviven, que comparten juntos, desde los que viven en una misma familia hasta las amistades, cuando comparten mucho se llegan a conocer. Conocen sus pasos, conocen su respiración. A veces hasta advertimos las reacciones de las personas porque le conocemos. Incluso conocemos hasta los olores de la gente. Porque cada ser humano tiene su olor particular. Obviamente el olor que traía este muchacho no fue con el que salió. Pero aún así su padre lo conoció. Y el padre hizo algo que era ignominioso, vergonzoso en aquella época. Se echó a correr. Los hombres de honor en la antigüedad no corrían. Era un acto de vergüenza correr. Y este padre no le importó ningún acto vergonzoso para rescatar a su hijo. Como a Cristo no le importó morir y exponer todas nuestras vergüenzas y cargarlas sobre sí para salvarnos a ti y a mí.
Ese es el amor de Cristo. Entonces, si Cristo no se avergonzó de nosotros en la cruz del Calvario, ¿por qué una persona tiene que avergonzarse de Cristo ante sus amigos o ante el mundo? ¿Sabe por qué Él no se avergonzó? Porque nos ama. Y tú te avergüenzas de Cristo y dices que lo amas. Entonces, ¿quién es el que ama verdaderamente? Este padre corrió y a ese hijo que venía desde las mismas entrañas de lo inmundo, se echó sobre su cuello y comenzó a besar a su hijo que viene apestoso a cerdos. Yo tenía una sobrina de visita en casa el sábado y vengo de hacer ejercicio. Y cuando ella me ve, me viene a abrazar. Y yo le digo, estoy sudado. Y me dice, fo. A este padre no le importó. Besó a su hijo. De acuerdo a las leyes y normativas hebreas, el papá se llenó de inmundicia al besar a un hijo o a quien sea que venía de cuidar cerdos. Como Cristo llevó nuestros pecados para salvarnos, ¿cuál es nuestra respuesta a Cristo? Entonces, hay un cambio de actitud, un cambio de dirección. Y dice que el hijo, lo ensayado, se lo dijo a su papá. Versículo 21, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué fue lo que ensayó el hijo realmente? Dice el versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus trabajadores. Cuando él ensaya eso y se lo va a decir a su papá, el versículo 21 no está completado ni en armonía exactamente con lo que él ensayó en el versículo 18. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando iba a decir, hazme como a uno de tus trabajadores, ¿qué pasó? Dice el padre que mandó a buscar, pronto, versículo 22, traed la mejor ropa y vestidlo. No lo dejó terminar. No serás como uno de mis trabajadores. Tú volverás a tu posición y a la relación de hijo y de padre. Espectacular. El papá le dijo, tú eres mi hijo. Y la relación de hijo y padre nunca se destruye. Lo que se destruye es la comunión. Pero la posición de un hijo y un padre es igual. Imagínense que yo me vaya para Islandia o para Finlandia. Y en Finlandia me pongo de esas cremitas que venden y me pongo blanco. ¿Verdad? Vengo y me hago un tratamiento en el pelo y me pongo rubio y con el cabello liso. Ya resolví el problema de la piel y el problema del pelo. Pero todavía me queda la nariz y la boca. Y me hago una cirugía y me pongo la naricita así, un poquito así. Porque si me hago una cirugía en la nariz, entonces no va a ser proporcional a la boca que tengo. Entonces ya resolví el problema de la cara. Me quedan los ojos como lo tenía antes, me pongo ojos verdes. Entonces ya yo soy rubio, blanco, con unos rasgos cáucasos, con ojos verdes. Pero cuando hablo, se me nota el acento español y el acento dominicano. Y entonces aprendo el finlandés y me pongo a estudiarlo y a practicarlo. Un día doy un resbalón, ¡pum! Y me da un ataque de amnesia y se me olvida el español y ahora hablo finlandés perfectamente. Ni siquiera me recuerdo quién yo era antes. Y todo el que me ve me dice, oh, ¿y ese finlandés? Está un poquito raro, pero es finlandés.
Pero hay algo que yo no voy a poder cambiar nunca, que yo soy hijo de Rolando y de Josefina. Y este muchacho se fue y se apartó y vivió perdidamente. Pero hay algo que él nunca pudo cambiar, y es que él era hijo de su papá y que el papá era el padre de este muchacho. Podemos nosotros mismos autorreducirnos a la vergüenza más extrema, pero la posición, quién es Dios y quiénes somos nosotros, eso nunca se va a romper. Nosotros no podemos revertir eso. Y aquí nosotros vemos que este muchacho con dolor le dice a papá: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno. Y un verdadero arrepentimiento está acompañado de dolor. Él no fue: mira papá, yo quería decirte que yo cometí algunos errores. No, hay un dolor. El verdadero arrepentimiento, hay dolor por haber violentado lo que Dios ha establecido, por haber dañado a alguien. Hay dolor. Y quiero decir dos características más del verdadero arrepentimiento, y es que una persona verdaderamente arrepentida siente vergüenza por su pecado. Y aquel muchacho estaba cargado de vergüenza. Miren lo que dice el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Esa ropa representa su vergüenza. Pongan un anillo en su dedo que lo restablece como miembro de esta familia, y póngale sandalias para que no esté como un esclavo. Aquel muchacho que nació en un hogar donde tenía todo lo que necesitaba, el servir al pecado y vivir lejos de Dios lo llevó a vivir en la más profunda vergüenza. El versículo 23 y 24 es hermoso, porque el verdadero arrepentimiento trae gozo. Y traed al becerro engordado, mátenlo y comamos y gocémonos todos, porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Había una fiesta, dice la Biblia, que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué dice la Biblia? Que hay fiesta en los cielos. Y aquí vemos a este muchacho que su arrepentimiento produjo gozo. No lo dice, pero también produjo gozo en él mismo. La palabra de Dios dice que cuando el etíope se convirtió, siguió su camino gozoso. La palabra de Dios dice también que el joven rico que rechazó a Jesucristo se fue muy triste. El arrepentimiento produce gozo. El hacer la voluntad de Dios produce gozo. Quiere decir que un verdadero arrepentimiento es un cambio de actitud, es un cambio de dirección, es tener dolor, es tener vergüenza, y trae como resultado el gozo. Eso es el verdadero arrepentimiento. Termino con la historia de un muchacho moderno, hijo pródigo, que se va de su casa. Le dijo a su papá que no quería seguir viviendo allá y se fue. Vivió perdidamente. Perdió el contacto con su papá y con toda su familia. Y al igual que este hijo pródigo de la parábola, un día volvió en sí y le escribió una carta a su papá. Una carta donde el papá no le podía devolver, porque este muchacho estaba viviendo en la calle, por lo tanto, él no tenía cómo esperar una respuesta del papá. Simplemente le escribió: papá, perdóname, mamá, lo siento, yo no soy digno de ustedes, estoy arrepentido, los amo. Si ustedes me reciben en su casa y me dan la bienvenida, yo quiero ver una señal de un pañuelo blanco a la entrada de la casa. Si yo sé, o si yo veo que ese pañuelo no está, yo seguiré.
La casa quedaba a la orilla de la carretera donde pasaban la gente y los autobuses. Él, como pudo, llegó hasta la casa. Para su sorpresa, y contrario a lo que él esperaba, no había un pañuelo blanco en la entrada de la casa. La casa entera estaba pintada de blanco, con sábanas blancas, toallas blancas y todo tipo de piezas blancas, diciéndole a este hijo que se había ido que era bienvenido. El muchacho entró a la casa y grande fue el regocijo para todos. Un verdadero arrepentimiento es una persona que ha cambiado de actitud, que ha cambiado de dirección, que sufre el dolor por haber desobedecido a Dios y defraudado o herido a las personas que le rodean. Un verdadero arrepentimiento produce vergüenza, pero también produce gozo. Que el Señor nos bendiga.